Vamos al cordón. ¿Cuál es el mejor cordón? Si ustedes ven el primero, ¿no? El primero de arriba es un cordón con forro de tela. Y el otro es simplemente como si fuese aparentemente un mellizo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor? Ojo, las dos planchas son de marca. La diferencia de precios es 50 soles. Y estamos hablando más de 200 soles. Una buena plancha en el mercado ahorita está a 285 soles. La top, que ha salido recién, el domingo estuve viendo ahí algunos, siempre visito unas tiendas reconocidas con años en el mercado de los productos que trae, ¿no? Entonces siempre estoy revisando. La ventaja ahora es que uno puede sacar fotos sin que se den cuenta. Entonces, el asunto es, ¿y cómo le digo al cliente cuál es el mejor enchufe? Porque más van al precio. Entonces, vamos al concepto de diseño primero, que tiene que ver con la sensación de calidad. Esta plancha tiene vaporizador, quiere decir que tiene que tener un tanque para el agua, que está interno. ¿Y qué pasa si el tanque lo pongo aparte? Y la plancha solamente lleva el tubo por donde va el agua que se va a vaporizar. El concepto de diseño es otro, ese es el último que ha salido, está como 350 soles. Pero desde el punto de vista práctico, es algo, un tanque acá y la plancha acá. Antes de esa versión salió la plancha sin cordón, pero no ha funcionado. Entonces, estoy insistiendo con ejemplos sencillos el tema de percepción de la calidad. Primero, no estoy hablando de seguridad, estoy hablando de percepción de la calidad. Y podemos hablar más de las planchas. Pero ese enchufe tiene que ir a este tomacorriente, porque la mayoría tiene ese tomacorriente, el famoso universal, plano y redondo. Yo cuando tenía 8 años, hace mucho tiempo, no dudaba en usar un electrodoméstico, no dudaba en el momento de enchufar, poner un enchufe en el tomacorriente, no dudaba, todo era importado, todo era seguro. No había duda en los electrodomésticos, eran eternos, especialmente la refrigeradora, más de 20 años. Pero después cambió pues el mercado. Entonces, la mayoría tiene eso y ocurre eso tarde o temprano. Ya no interesa el producto si es de calidad. Aquí está el otro, que es el que está fijo. Y lo que dijeron en un momento en el anterior evento, en la parte del evento, ¿no? No se ve. Claro, la instalación eléctrica no la veo, pues. Lo único que veo es el tomacorriente, lo único que veo es el tablero, el interruptor a veces, y el foco. Después lo de adentro no lo veo. No veo la tubería, no veo los conductores. No se ve el riesgo, hasta que sale el fogonazo. Pero hemos visto muchos de estos. ¿Sabe dónde está? En el baño, en uno de los baños del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Y por qué ha puesto ahí con una cinta adhesiva tensión 220 volt? Porque ese modelo es americano y ese modelo es para 115 volt. Y cuando viene el extranjero de USA, sabe que ese tomacorriente es para 115 y puede con confianza conectar, pero acá es 220 y seguro que han habido problemas. Entonces, la pregunta es, hay que normar pues los tomacorrientes, hay que normar los enchufes, y eso es lo que se ha hecho en el Código Nacional de Electricidad. Ese tomacorriente no cumple con todas las normas. Entonces, el otro problema es la percepción de parte, a veces, de la autoridad de turno, porque podemos decir, esto es recomendable porque es buena práctica que dio resultado en tal país, en tal país y en tal país. Un ejemplo sencillo. En la mayoría de los países el alumbrado público es responsabilidad del municipio. Acá no. Acá está a cargo de las empresas de distribución eléctrica y hay un tope para pagarle. Por eso a veces uno dice, oye, debe cambiar, debe pasar a la nueva tecnología LED. ¿Y quién la paga? ¿Quiere que suba la tarifa? ¿Quién la paga? Es un esquema diferente. Y en el caso de la electricidad, yo no te doy servicio eléctrico si previamente tu instalación no ha sido revisada por un tercero que haya sido certificado. Y ese tercero ha tenido que revisar la instalación y esa instalación ha tenido que ser realizada por un técnico electricista debidamente registrado. Yo no te doy el servicio sin que no está.
Entonces, no necesariamente la práctica de ese país se puede aplicar acá, porque acá es diferente. Acá yo tengo que darte el servicio que lo pidas. No hay impedimento. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente la regla de juego. Por eso hay que conocer la regla de juego en el bosque de la normativa. ¿Y qué es eso? Eso vale un sol. Como no puedo enchufar el espigo redondo, voy a este accesorio que vale un sol. Y en el poco tiempo ocurre eso. Si es que lo detecta. Todas estas cosas que muestro son lo que yo he experimentado. O usan esto, tarde o temprano. Pero la ama de casa que usa esto, el niño que utiliza esto, la empleada del hogar que utiliza esto, no asiste a los seminarios. Así sencillo. Por eso es importante lo que han mencionado, la difusión. ¿Pero qué tipo de difusión? Y esto vale 5 soles, a lo máximo que llegaba a 9 soles. Y lo de marca cuesta 35 soles, 30 soles. Pero en el poco tiempo, miren lo que ocurre. Podemos hablar más de esto, pero vamos, eso ocurre. Y veamos otro tipo de obra ya, los túneles. Cada vez los túneles van a ser más largos. El mínimo uso de recursos de la electricidad es la iluminación. ¿Y cuando hay un incendio? Entonces vienen los sistemas de prevención del riesgo. Y cuando haya que cambiar los conductores, yo tengo que ver cómo mantengo el suministro, cómo mantengo la iluminación. Entonces ya es el problema del proyectista, que antes no lo consideraba. Consideraba la vida útil 25 años, 50 años. Sí, pero cuando tú tienes que renovar, retirar los productos, porque ya llegaron a su vida, ¿cómo va a continuar la actividad económica en ese lugar? Ese es otro criterio que antes no se utilizaba. Entonces estamos viendo ya la calidad de diseño. Y tarde o temprano pasa esto. Todos estos productos cumplieron con la normativa. ¿Y por qué se incendió? Porque ahí está. Eso pasó en una subestación importante en la parte del centro del país, hace unos años atrás. Pero si ahí hay ingenieros, ahí hay sistemas, algo falló. Probablemente falló la operación, probablemente falló el mantenimiento, probablemente no hubo recursos para reponer a tiempo el repuesto que se necesitaba. Entonces ya estamos hablando de otro problema, que son recursos. Y este es el otro tema, pues. Yo le he sacado fotos, está prohibido sacar fotos en el avión a veces cuando va a aterrizar, pero en este momento no estaba por aterrizar. ¿Por qué saco fotos? Porque tal vez de acá a 5 años ya no esté pues, la nieve. Así simple, ¿no? Entonces por lo menos queda ahí la foto. Es el famoso cambio climático. Entonces el cambio climático ya lo hemos visto. ¿No? Esta es una foto real. Es el 9 de febrero 2012 a las 10:09. Toda esa instalación que ven ahí cumplió con la normativa, cumplió con los criterios de instalación, operación, mantenimiento, pero vino el huaico. Y este es a las 11:09, se llevó el edificio. Entonces ahora recién estamos tomando conciencia de la importancia del tema del cambio climático, el exceso de lluvia, la ubicación adecuada en este caso de la central, la gestión de riesgos y desastres. Y para eso hace años atrás se creó CENEPRED, por ejemplo, ¿no? Y se ha venido trabajando en los últimos años en el tema de crear conciencia, conocimiento en el tema de riesgos y desastres. Ojo, yo necesito recursos para educar, para tener más profesionales en el tema del control de los parámetros climatológicos. Necesito, cada vez que iba a las reuniones de INDECI, por ejemplo, los expositores que veían la parte más difícil, que me interesaba conocer todos los sectores, le comento un poco. Era los miércoles o los jueves, más o menos 3 horas, se reunía a todos los representantes de cada ministerio, que se llamaba el Área de Defensa Nacional. Un informe era el informe del mar, informe del parte de Senami y otras instituciones que tienen que ver con los parámetros climatológicos. Y normalmente, pues, los expositores eran jóvenes, no hay gente de experiencia.
No hay gente de experiencia porque no se invirtió, no se dio recursos a las entidades respectivas para que tuvieran gente que se forme, que se actualice y que se potencie en esos temas. Entonces, esa es parte de la autoridad de turno, ese avisoramiento de que yo tengo que generar conocimiento, especialistas en la parte de diagnóstico. ¿Por qué? Para darle un ejemplo, para determinar los pronósticos máximos son 3 días. 8 días es relativo. ¿Y cómo es ese pronóstico? Es simplemente modelos. Cada país tiene su modelo. Ellos juntan los modelos y en la medida que las curvas se junten, es seguro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que estar monitoreando, tengo que tener instrumentos, tengo que tener gente, tengo que tener estaciones. Vayamos al otro extremo, al usuario. El usuario especializado, el electricista. Este es un guante de cuero. Lo único que se puede saber es que yo puedo reemplazar el cuero, pero no los dedos. Ya los dedos desaparecieron, ¿correcto? Pero subestiman a la tensión. En la casa tenemos 220 volts. Una persona puede morir con 25 volts. O sea que 110 es menos peligroso, es mentira. A partir de 25 volts, ambiente húmedo mojado, yo debo prever sistema de protección. A partir de 50 volts, ambiente seco, debo prever sistema de protección. Entonces viene esta ley de seguridad, muy importante, muy importante. Pero lo que es bueno, muchas veces le dan un golpe, porque alguien se siente afectado. Entonces hubo muchos reclamos, porque hay un artículo ahí que lo voy a mostrar, donde decía, el que incumple la normativa, aunque no haya accidente, lo puedo meter a la cárcel. Y si hay accidente, lo voy a meter en la cárcel, pero más años. Y hubo un reclamo. Y en atención a ese reclamo, acá es un ejemplo de cómo se debe trabajar en ciertos casos. Ahí está la calidad en los procesos, en los equipos y todo eso. Pero esto es el cambio. Y este cambio cambió la ley. ¿Y qué dice? Se precisó, porque decía que había vacíos. Y se redujo la pena. Dijo, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Yo soy la autoridad, te llamo la atención, te doy un plazo, no cumple con la normativa. Entonces, a lo más te puedo meter 4 años a la cárcel, por incumplir la normativa. Y el segundo dice, como consecuencia de la no observancia deliberada. Y eso deliberado siempre es relativo. Pues. Yo me acuerdo que hay jueces que decían, oiga, señor, yo no estoy de acuerdo. Ponga ahí en el acta rebeldía. Me calificaba de rebeldía. Oiga, pero si le puede decir que no estoy de acuerdo, no quiere decir que sea rebelde. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Se causa la muerte del trabajador o tercero le producen lesión grave, no menor de 4 ni mayor de 8. Pero ojo, esto ya estaba en alguna manera en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que hablaba 5 años. Y este lo actualiza, lo precisa. Entonces, ojo, quiere decir de que ahora sí hay sanción. Entonces, lo que se dijo también en la parte anterior, la necesidad de la fiscalización y sanción. Entonces, vayamos a las reflexiones, pues, porque se ha dicho que parte del problema es conciencia. Entonces, primero la vida. Todos estamos de acuerdo que primero la vida, ¿no? Cuando me dice qué porcentaje ha afectado en el mercado, no interesa. 3% es más importante que 2%, que 10%, sí es la vida. Todos estamos de acuerdo que la vida no tiene precio. Mientras la vida sea de nuestro pariente, es muy importante, pero si es del vecino, no es tan importante. Toda actividad conlleva un riesgo sin excepción. Todos lo sabemos. Si yo al bajar me puedo caer. Toda actividad humana conlleva un riesgo sin excepción. Y la electricidad va a ir por donde usted le permita ir. Entonces quiere decir que todo lo que tiene que ver con electricidad tiene que recurrirse a reglas. Y esa regla está asociada también a productos. Y ese producto está asociado a operación y mantenimiento y fiscalización periódica de cómo está esa instalación. Otra reflexión, quien no quiere cumplir con la normativa siempre tratará de encontrar un vacío normativo.
dicha la ley, hecha la trampa. Eso es algo típico que escuchamos siempre en los eventos, ¿no? Toda nueva tecnología trae beneficios, ¿cierto? El Smart, por ejemplo, la mayoría para ahora. ¿Cuántos en el microbús están viendo su Smart cuando se está desplazando? Ahora, estar atento a la comunicación, antes no la necesitábamos tanto, ahora uno está preso. Y uno que no quiere entrar, de todas maneras lo obligan a entrar, como son las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda nueva tecnología trae beneficios, pero también trae problemas. Por ejemplo, la radiación electromagnética, que hasta ahora dicen que no afecta, es algo simple. Nosotros somos seres conductivos de la electricidad. Si yo me someto a una variación de campo eléctrico, induzco corrientes en mi cuerpo. Otra cosa es que esa intensidad de corriente no me haga daño. Oye, pero en 30 años tú tendrías que hacerte un monitoreo muy especializado cada 6 meses, cada año, para tener una idea del comportamiento, cómo va alterando tus células. Eso tarde o temprano va a salir. Por eso es importante esto. Toda tecnología trae beneficios, pero también trae nuevos problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos, quien no mide no puede controlar. Y quien no puede controlar, no puede mejorar. Y si haces normas, tienes que haber alguien, tienes que ponderarlo, tienes que educar, tienes que darle recursos para que se cumpla la cadena, pues, la cadena que haya la fiscalización, la sanción. Y aunque haya sanción, ¿usted qué tiene como opción? Un recurso. Y se va a juicio. Y ese juicio puede durar 4 años, 5 años, 6 años, o más. Entonces, la cadena es más compleja en nuestro país. Pero el tema es calidad. Igual que la electricidad, la calidad debe ser transversal a todas las actividades humanas. La calidad debe ser una forma de vida. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Un ejemplo, ese señor tuvo más dinero y aumentó la construcción de su azotea. Oye, pero ahí hay una red eléctrica que no es tuya. No me interesa. Hizo su azotea. Ahí está el conductor, ahí entra. ¿Y por dónde sale? Sale ahí, pues. Sale ahí. Entonces, el problema ya no es normativa. El problema tal vez diga, falta castigo, porque acá la gente aprende, la mayoría de nuestra población, por castigo. Entonces, justo conversando con el ingeniero Herrera hace unos minutos, decíamos, este tema tiene otro contexto. Como ya se habló en la anterior parte, ¿no? Tiene que ver algo con la parte de conciencia, educación. Entonces tenemos que conocer nuestras razas. Digo razas, porque somos de diferentes razas. Y vayamos un poco más. Está nuestra raza, pues, ¿correcto? ¿Cuántas personas van ahí? ¿1 o 2? Personas. 2. Y más la llamita. Y si la esposa cargaba al niño, ¿por qué no puede cargar la llama? Si yo antes iba en caballo, ¿por qué no puedo ir en una moto? Entonces la pregunta es esa, hay que conocer a la gente, porque la calidad es algo que es, diríamos, de persona. Entonces, vayamos otra vez a la regla, el último cambio que ha habido este año, ¿no? Es el último cambio, 2017. Y le puse un 0 de más porque no sé hasta cuándo seguirá esa regla. Entonces dice ahí, mediante la verificación técnica, la municipalidad respectiva verifica que las obras sean ejecutadas en correspondencia con el proyecto aprobado y las normas de construcción vigentes. ¿Está bien? La verificación técnica está a cargo de inspectores municipales de obra, arquitectos o ingenieros colegiados y hábiles, que está al día, debidamente acreditados y registrados en los colegios profesionales CAP y CIP, que puedan o no tener relación de dependencia laboral con la municipalidad. O sea, lo deja un poco abierto. En aquellas obras que cuenten con un supervisor de obra privado, este puede asumir las funciones de verificación técnica, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en la presente ley, reglamento y por aquí y por allá. Pero lo último es tajante, es obligatoria el 100% de las licencias otorgadas.
buena copia de otro reglamento. El asunto es, y lo que se dice hace poco y se insistió, ¿no? Normas coherentes, tener en cuenta la realidad, tener en cuenta el comportamiento de nuestra gente, tener en cuenta las autoridades de turno si tienen prioridad o no en el tema. Tener en cuenta que a veces los medios de comunicación muchas veces le echan la culpa al incendio cortocircuito sin tener previa información de la autoridad pertinente en el tema. Y además, cuando hay un incendio, conociendo la característica de nuestro país, primero que llegan no a tiempo, no porque no quieran, sino por el tráfico. Segundo, porque a veces no hay agua. Tercero, porque a veces hay problemas porque no se sabe el plano. En las películas, normalmente ustedes ven de que ya saben los planos, dónde está ubicado, saben todo, tienen la arquitectura de todos los predios. Nuestra realidad es otra, pero copiamos las normas de ellos. Entonces, este tema es muy buena norma, sí, pero eso necesita recursos, necesita formación, necesita toma de conciencia. Hay oportunidad de mejora, pero ¿qué hacemos? Se han hablado más difusión, más capacitación. Hemos hecho todo eso en los últimos, conjuntamente con Miguel, con Fernando, con otras autoridades y Ministerio de... mire, INATIC, INTINTEC, INDECOPI, INACAL. ¿De cuántos años estoy hablando? Estoy hablando como 50 años atrás, que estaban relacionados a la normativa. Entonces, el tema es, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos más difusión? Se está haciendo. Nunca va a ser suficiente. ¿Hay convenio con el Ministerio de Educación para el tema de este tipo? Sí. ¿Hay autoridades descentralizadas? Sí. Falta la prensa. Falta apoyo de la prensa. Normalmente la prensa es un medio para ponernos al día de las, disculpadme mi expresión, malas noticias. Noticias sensacionalistas, pero la prensa debe ser un medio de desarrollo y educación. Entonces tiene que haber dentro de la área de ciencia de la comunicación en las universidades, como el periodismo, evitar el sensacionalismo y contribuir más a lo positivo. Nos vamos siempre con el carácter positivo, no negativo. Pero cuando se comporta alguien mal, sale una normativa para cortar. Y al final muchos procesos normativos. Y por ahí alguien dice, hay que optimizar la administración. Oye, pero la administración se ha hecho así por el comportamiento mutuo, temporal. Entonces, en ese sentido, con esto abrimos el debate. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.